Saludos cafeteros, ¿cómo están? Hoy de nuevo en este subpodcast del Grano al Grito de Café 559. Hoy le traemos una historia bellísima, así que quédense hasta el final para que conozcan esta historia inspiradora de una persona pionera acá en nuestra zona de Pérez Celedón. Hoy le damos la bienvenida a este podcast a Rolando Hernández. Rolando es un máster en finanzas, mecánico automotriz y administrador de empresas, que le viene a contar la historia de su padre, don Wilfrido Hernández, el famoso Chonca, una persona súper emprendedora. Así que quédense hasta el final y compartan este podcast, ayúdenos a compartir, a comentar y podamos seguir trayendo a más personas para que llenen de valor a todos nosotros. Muchas gracias, Rolo, por estar aquí en este podcast del Grano al Grito a contarnos esta historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Damián, un gusto. Pues sí, para mí es todo un honor, un orgullo poder contarles y compartirles lo que yo recuerdo, lo que yo sé de quién fue mi papá durante sus 82 años de vida. Siempre conocido en el pueblo como Chonca. Y pues un emprendedor. El otro día te comentaba que para mí papá fue un pionero tanto en el distrito, también en Pérez Celedón y en la zona sur, ¿verdad? De aquí en toda la zona, porque fue pues un transportista que él, pues ahora a lo largo de la historia vamos a entender por qué mi papá pues fue un gran pionero. Claro, yo me recuerdo siempre a Wilfrido, desde muy pequeño verlo, caminando de la casa al taller, del taller a la casa, pequeñito, una persona seria, ¿verdad? Y yo lo conocí ya más profundo porque nos hicimos vecinos de un pronto a otro y contaba unas historias lindísimas. Y esas historias las queremos compartir y usted las trae aquí a compartir. Y para comenzar, Rolo, esta historia de su padre, ¿qué contaba Wilfrido cuando era niño? ¿Cómo fue esa vida en esos tiempos cuando Pérez Celedón arrancaba? Bueno, papá nació en 1942 en San Ramón Norte. Nació en la finca, como era antes, cuando eso lo que había era pues el hospital viejo que llamaban, que era básicamente eso inició como un campamento de la construcción de la Interamericana. Ese era el hospital que había. Papá pues creció bajo mucha pobreza. De hecho que esta taza, papá me recuerda que él de niño, de chiquito, así chiquito, como de 4 o 5 añitos, esta tacita era con la que mi abuela hacía como una medida de arroz, algo así me contaba. Por eso él la conservó toda la vida como un recuerdo de lo que fue su niñez, la manera en cómo él tuvo que vivir y crecer. Papá tuvo 3 hermanas y tuvo, vamos a ver, 3 hermanos más. Así fue. Ajá. Y ellos crecieron en San Ramón Norte, en una finca. Ahí tenían trapiche y sembraban. Un matrimonio disfuncional, el de mis abuelitos, a sus ciertos años de estar ellos, pues no funcionaron, ¿verdad? Mi abuelo se fue de San Ramón, mi abuelita se fue para San Isidro con mis tíos. Mi papá decidió quedarse como con 9, 10 añitos, solo en la finca. 10 años creo que era. Mi papá empezó a sembrar caña. Él me contaba, Cholo, yo tenía tantas cepas de caña. Ya al año de estar en la finca ya tenía tantas. Y yo tenía una visión que yo decía, puña, aquí ya esta parte la voy a sembrar de caña, esta otra parte. Y yo estaba bien entusiasmado, me contaba él. Él dice que él molía, bajaba naranjas, sacaba dulce y otras cositas. Y dice que él iba con esas cargas, la subía hasta la S y ahí un señor, un camioncito le daba rayas a Isidro y llevaba cositas, porque le llevaba cositas a mi abuela para los hermanitos de él y a vender para hacer un poquito de platica y sobreviviendo. Cuando papá tenía 13 años sucedió algo con la posesión de la finca y tuvo que salir, se fue para San Isidro. Papá llegó a vivir donde abuela y resulta que pues tenía hermanitos pequeñitos, había que trabajar porque tenían que comer. Él era uno de los mayores. El mayor. El mayor. Ajá. Entonces, en la ausencia de un padre y una familia disfuncional, él tuvo que asumir pues la responsabilidad de ser el mayor, de que sus hermanitos tenían que comer.
Primero, papá trabajó en el hotel, vamos a ver, en el jardín, de ayudante cocinero. Luego estuvo un poquitico de días de cocinero. Repartía pan. Dice que en ese momento el oficio del panadero era súper denigrado, ¿verdad? Entonces mi abuela jamás podía saber que él en la mañana hacía temprano repartir pan, porque si no, imagínense, ¿verdad? Problemón. Él así fue tratando de superarse, pero él veía que no lo lograba, que estaba muy duro el asunto. Papá vivió una transición porque él fue primero con bueyes. Y cuando era un chiquito, mi abuelo lo que tenía era bueyes. Hacía viajes, como decía, un flete con bueyes. Cuando mi papá estaba niño, chiquito, vino la transición que empezaron los camiones de gasolina, poco a poco. Entonces él vio el cambio de las bestias a las máquinas, por así decirlo. Cuando tenía 15 años más o menos, él me cuenta que entonces se fue para Atillo, allá al lado de la costa, porque hay un señor, Eliezer Castro, tenía unos arrozales. Entonces él iba con otro muchacho de acá, muy conocido, fue un personaje también. Este muchacho se llamaba Alexis, ya le digo, Casillón. Ajá. Y ellos así, jovencitos, lo que hacían era cargar los camiones de arroz. Entonces mi papá aprendió a mover, a manejar, porque los choferes iban a tomar guaro y ellos sacaban los camiones, acomodaban los camiones y así papá aprendió lo básico de manejar. Estuvo como 3 meses allá, muy duro, era muy jovencito, se vino para San Isidro, siguió, se metió en lo que fueron farmacias, trabajó en farmacias, ahí conoció a Ramiro Mata, que además de eso eran parientes. En ese tiempo, las farmacias eran boticas. Ajá, él era boticario. Ajá, y él me cuenta que él pues trataba de ir aprendiendo más y todo, porque en esos entonces venían en frasquitos todas las cosas y tenían que un mortero. Él me contaba todo, el asunto, cómo era. Él era bueno en eso. Estuvo en la Fuente, después en la Santa Marta, y en la Santa Marta ya tenía mucha amistad con Ramiro Mata. Ramiro Mata Ureña, él, además por el parentesco de Ureña, medios primos ahí de algo, ¿verdad? Entonces Ramiro llegaba y le dejaba la moto y se iba a andar con los camiones. Entonces mi papá ya se iba con la motillo. Entonces empezó a tener mucha amistad con Ramiro y a ir manejando un poco más. Y resulta que Ramiro le ofreció la oportunidad de aprender a manejar camión. Con 17 años y mi papá con 17 años y faltándole 6 meses para los 18, mi abuelita lo emancipó, que eso se podía antes. Ella firmó haciéndose responsable por cualquier cosa hasta que mi papá tuviera 18 años y pudiese sacar la licencia y empezó a manejar. Así empezó papá con los camiones. Entonces más o menos su niñez hasta su momento de juventud, papá pues tuvo que trabajar fuertemente desde niño. Papá me contaba que desde que era un chiquito así de 4 o 5 añitos ya tenía responsabilidades en las cosas del campo con mi abuela y ese tipo de cosas. Siempre estuvo trabajando, siempre. A él le cambió, digamos que su norte cuando empezó con los camiones. Con los camiones ese fue como el momento decisivo para incursionar en eso del transporte. ¿Qué transportaban además de arroz? Hacían los fletes de arroz, hacía otra. Bueno, papá lo que me contaba era que él trabajó 12 años con Ramiro Mata. Dejó. Entonces, en esos 12 años, pues durante el año habían temporadas de cosechas. Café, arroz, tabaco, ganado, maíz, frijoles. Él me contaba que, por ejemplo, los frijoles y el maíz, allá de Palmar Norte para acá, todo eso, dice, Cholo, ahí yo iba por la calle y salían los cholos con los sacanos de frijol a que yo les comprara. Entonces tal vez yo me venía con el camión de allá vacío y empezaba. A uno le compraba 3, a otro le compraba 7, a otro le compraba medio saco, a otro le compraba, todo contaba. Y dice que así él rejuntaba todos los frijoles de todos ellos ahí por Currey, por toda eso la venía ahí comprando. Hacía el camionado y se iba para el mercado Borbón. Allá descargaba. Me contaba anécdotas de todo. Historias. Papá cuando empezó a manejar era de piedra. Entonces, vuelvo a esto. Él creció haciendo fletes en carreta. Cuando él logró ser ya un joven, mientras su vida adulta, él hacía fletes en camiones.
siempre el transporte estuvo alrededor de él, Ujú. siempre de una u otra manera. Y fue vacilón porque los últimos años de él, lo que él disfrutó fueron las carretas que fueron sus raíces. Fue Ujú. donde él se inició con ese tema del flete, del transporte. Y pues papá me contaba de las temporadas del arroz, lo difícil que eran, caminos de piedra, camiones muy malos también, condiciones muy complicadas. No es como hoy en día que todo está asfaltado, que básicamente usted tiene que tener condiciones muy buenas a las personas respecto a lo difícil que era antes y no solo ser caminero, cualquier cosa que usted quisiera desarrollar en, no sé, en los años 60, 70 eran muy complicados. Y siempre, siempre, siempre fue una persona súper trabajadora, muy responsable. Para él no había ni domingo ni lunes, él estaba enfocado, él decía, yo quería hacerme mi capital, Ujú. porque de la pregunta inicial de cómo fue su niñez, papá me contaba que el chiquitico renunció a ser pobre. Él Mm. dijo, yo renuncio a ser pobre porque él era muy, muy pobre, muy pobre. Digamos, mi papá me cuenta unas cosas que a él, de lo pobre que eran, los otros chiquillos, hasta parientes de él, los humillaban. A él dije Wow. mis tíos, ajá, de lo pobres que eran. Entonces, él renunció a la pobreza. Por eso es que él trabajó y trabajó y trabajó. Y siempre, todos esos años que él fue con los camiones, él siempre era, me compro un lotecito, le hago un cuartico, luego lo vendo y luego me compro otro más. Él siempre con esa visión de teniendo algo y hacer que creciera, que se compró una motico, que le dio vuelta y que ahora mejor la entregó y en un negocio. Siempre esa fue la visión de mi Ujú, papá. ujú. Así fue como él empezó soltero a hacer las bases de lo que fue su capital. Don Wilfrido, además, él contaba un tiempo que él trabajó para el gobierno. También ahí logró cierta experiencia. Ya después se fue entrando un poquito más. Bueno, no todo dura para siempre y 12 años estuvo con Ramiro Mata. Ajá. Mi papá me contaba que él trabajaba hasta los 24, 25, todos los corridos. Y dice que la gota que derramó el vaso fue como una vez un feriado, un día libre, algo así. Entonces así, de un día para otro, se pelearon. No, ya no más, está bien, voy a buscar vida, está bien, me voy, dijo papá. Y él dijo, entonces, algo va a pasar. Papá le hacía libres a don Evelio Vargas en Tuazur, de San José a Pérez, con unos buses Volca. Y dice papá que se fue y tenía como 15 días de estar ahí haciéndole las vacaciones a un chofer de don Evelio. En eso se subió un señor que era diputado en ese entonces y llegó y le dijo, de Chonca. No, Wilfrido, todavía no le han puesto Ujú. Chonca. Ajá, porque Chonca nació cuando estuvo con el gobierno. Ajá. Llegó y le dijo, de Wilfrido, ¿cómo estás? No me diga que Ternera compró esto. Así era como le decían a Ramiro Mar. Ujú. Ah, no, 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 ya no estoy con Ternera. ¿Cómo que no? Romelio Durán era diputado. Ujú, ya me recordé. Mi papá le dijo que ya no estaba con Ramiro. Y le dijo don Romelio que él era una muy buena pieza, que él lo quería colocar en el MOP, que no había equipo, que lo podía poner con un equipo viejo ahí un tiempo, pero que venía equipo nuevo. Ujú. Y vieras que mi papá entró al MOP y ahí empezó como vagonetero. Ahí estuvo 7 años. Em, Fue una etapa en la que mi papá pudo, bueno, estaba soltero aún. Ujú. Y como él lo que quería era trabajar, entonces mi papá le decían, Wilfrido, quiere ir a Ciudad Ney, le dejaron un diferencial de una vagoneta y tal vez era un viernes en la tarde, en la noche. Y se llaman de mis compañeros iban de fiesta. Ya está listo, sí, me voy. Y sé que se iba ya por Ney, fila de Cali, y se volvía y llegaba tal vez aquí a las 5 de la mañana. Entonces empezó a acumular horas extra, Ujú. y horas extra, y horas extra. Y mi papá vio la oportunidad de crecer dentro del MOP, no como agonetero, sino como mecánico, porque él tuvo que aprender a arreglar los camiones cuando andaban en el cerro. Entonces él dijo, bueno, aquí veo la oportunidad, no hay muy buenos mecánicos, y a mí esto me gusta. Ser vagonetero es muy cansado y pienso que incluso desde la parte financiera a mí me sirve más de que un puesto de mecánico. Ujú. Como él era vagonetero, no le daban oportunidad de hacer cursos de mecánica, pero como él tenía tantas horas extras, él fue muy, muy alto, se los cambio por horas extra. Y esta es la parte de los sacrificios que la gente no se imagina, que usted tiene que hacer para poder tener las bases, los conocimientos, para usted poder emprender una empresa, para poder intentar hacer algo y que usted tenga pues las herramientas necesarias. Sin él ni siquiera saber,
sacrificaba. Ujú. Ahí hay una cosa muy interesante que yo lo he conversado en varios podcasts y varias personas. Y es más, hace poco salió uno donde conversábamos de esto. La milla más que la gente construye y que no sabe para qué lo hace, Ujú. pero lo hace. Y que hay gente que no lo hace, ¿verdad? Porque no lo ven como una cuestión de resultado económico. Pero yo siempre digo, hay una riqueza en el cielo formándose cuando usted da ese poquito más. Y ahí don Wilfrido nos demuestra hoy aquí que ese es el resultado. Él acumuló eso que él iba haciendo, que al final, pucha, como no se lo podían pagar, como que sí se lo pagaban, ¿verdad? Eso es una cuestión que posiblemente don Wilfrido nunca pensó, pero tuvo un resultado al final, que comenzó de mecánico. De hecho que papá, él no pensó en hacer cursos de mecánica para tener unos buses, Ujú. porque de hecho que parte de la gota que derramó el vaso era que papá era camionero. Ramiro compró la ruta de los buses de Rivas y compró un bus nuevo y lo pasó del camión al bus. 2 años y no soportó más y se fue, porque a él no le gustaban los buses, le gustaban los camiones. Él se fue para allá, para el MOD, y él empezó a estudiar mecánica pensando en que él iba a ser mecánico de las vagonetas en el MOD. Jamás se imaginó que lo que estaba haciendo era la base para el éxito de su empresa. ¿Por qué? Vamos a ver, papá hizo esos cursos en unas condiciones que él me decía que dormía dentro de una vagoneta, que a tal hora le cerraban el plantel central allá en San José, que solo pues, estaba con una comida al día, muchas situaciones, ¿verdad? Así él aprendió mecánica, hizo cursos. Cuando tuvo la oportunidad de adquirir los buses, adivine quién tuvo que poner en práctica todos esos sacrificios para aprender mecánica, para arreglar sus propios buses, porque eran unos buses tan deterioraditos que, digamos, si usted tiene que pagar mecánico, Sí. jamás hubiese Jamás. logrado salir adelante. Y esa es exactamente la diferencia que tuvo para su éxito. Porque él se ahorraba, por así decirlo, los costos de mantenimiento de los buses porque él era quien los hacía. Ujú. Si él no hubiese hecho esos cursos y en vez de hacer los cursos, él hubiese ido no sé, a la fiesta, al turno, en aquel entonces, al baile, donde fuera que iban ellos, Ujú. y él no se hubiese sacrificado como tuvo que hacerlo, tal vez no hubiese tenido el éxito. Ese es lo que a veces la gente no entiende, Rolo. El precio a pagar para el éxito. El precio para pagar el éxito, dejar eso para encontrar éxito. Vamos a ver, yo lo veo personalmente de esta manera. Las personas no... Las personas quieren ser exitosas o queremos ser exitosos, Ujú. pero no queremos nada más que el momento bonito, el bello. Vamos a dar un ejemplo. Usted emprende con una empresa, Ujú. empieza desde cero. Hay muchas dificultades que usted ni siquiera le comenta a sus amigos, porque a veces cuando usted empieza un negocio está uno económicamente, como decimos, pelado, Sí. feo. No sabemos qué hacer, desesperados, pero jamás le vamos a decir a nuestros seres cercanos que estamos viviendo una situación complicada con nuestro negocio. A todos le vamos a decir que estamos muy bien. Ujú. Em, Esa es la verdad. Entonces, esos momentos duros que uno tiene que enfrentarse cuando usted quiere hacer un negocio, es lo que la gente no quiere vivir, por así decirlo. Correcto. Porque, vea, papá a mí me contaba que él, para poder adquirir los buses, cuando se le dio la oportunidad, él estaba en una zona de confort. Es que ese es el punto al que quiere llegar, Ujú. la zona de confort en la que estamos. ¿Por qué? Papá se casó con un trabajo estable en el MOP. Ujú. Tenía un lotecito que a lo largo de sus, no sé, tantos años de estar trabajando lo tenía libre, con una casita, tenía el diario, la comidita, un carrito y una motico para viajar. Pequeñito todo, comodito, pero él estaba ahí tranquilo. Mi papá dio todo ese capital por 3 o 4 buses que eran como gajitos, como dice uno. Unos bucecitos que ya estaban trabajados, ya no hay que arreglarlos. O sea, don Wilfrido puso toda la carne al asador en ese momento. Todo, ajá, y se fue a Pueblo Nuevo Rivas, que de hecho que ahí fue donde pues la gente lo acogió y hicieron como una familia. ¿Por qué?
Papá llegó a una galera con un alarcillo con un cuartico, que era una galera, básicamente. No había luz, no había agua. Y siempre me recuerdo que decía, Cholo, Tabito, cuando llegamos allá arriba por lo nuevo, se puso así detrás de la puerta y decía, ¿qué lo cacha mía? ¿Qué lo cacha mía? Porque él, el chiquito ya tenía como 2 años, mi hermano. Y dice papá que el chiquito quería ir a la casita de él, ahí, no a donde estaban. Entonces, esas cuestiones que tienen que pasar las personas para querer hacer un negocio es la parte más dura, tomar la decisión de dejar la zona de confort de su casa incluso, para irse a meter allá, no sé, a una finca, lejos, incómodo, o moverse de su pueblo, de donde está su familia, incluso a otro país, para usted poder intentar salir con algo. Y ese es el cambio que mucha gente no quiere, y por eso se quedan donde están y están donde están. Don Wilfrido fue lo que lo conocí, ¿verdad? Un hombre completamente con una disciplina de hierro. De hierro. Yo lo vi a él siempre formado, una persona muy correcta al hablar, muy organizado. ¿Cómo vio usted, o en ese tiempo, ese periodo, don Wilfrido, que ya usted es grande, ya una persona adulta, cuáles pudo haber sido esa línea de disciplina que don Wilfrido tenía para llevar a ese éxito que llevó la empresa? Bueno, papá practicaba algo que creo que eso es un secreto para usted de verdad avanzar en su vida. Papá fue una persona que siempre le ganó al día, dijo un amigo mío. Ajá. Un amigo ya me dijo eso. Frito, es que hay que ganarle el día. Yo, ganarle el día, sí. Ajá. Ganarle el día es que usted se levanta antes de que salga el sol, antes de que le raye el sol. Entonces, papá siempre fue un señor que a las 4:30, 4 de la mañana, ya estaba el hombre de tiro, listo, para empezar a trabajar. Entonces, ahí empieza su disciplina. Y luego otra cosa, la disciplina muchas veces no es hacer algo, sino es hacer algo sin importar las veces que usted falla. Es volver a intentarlo hasta que usted tiene éxito. Eso es ser disciplinado, que usted tenga un objetivo y aunque a usted le tome mucho tiempo, usted llegue a ese objetivo. Mi papá era una persona que tenía como una manera muy estructurada de ser, la verdad. Por eso creo que él logró el éxito que tuvo. Era muy ordenado. Yo que lo acompañé estos últimos 4 años, mi papá, pues cuando llegué aquí todo tenía un orden, todo. Muy vacilón porque en el garaje, que es como la parte que era el taller de él, si eran tornillos de una medida, estaban acomodados, clasificados y ordenados y todo. Así fue todo en su vida. Así fue como él trabajó con los buses, con las rutas. Así fue él cuando era con el camión, el empleado, que básicamente me decía, Cholo, es que yo me iba y tal vez duraba 1 mes y medio sin ver a Ramiro. Pues yo llevaba un cuaderno donde iba apuntado todo, hasta el cuarto de aceite que gastaba, la llanta que cambiaba, hasta el almuerzo mío. Todo iba ahí, ordenado. Entonces esa disciplina, ese orden, esa resiliencia, lo que eso fue, lo que a mi papá lo ayudó a poder llegar a tener éxito. ¿Por qué? Vean, es muy difícil que usted vaya y le apueste todo a una empresa donde inicialmente usted va a ser socio, como fue mi papá. Eso fue el principio, fue socio, Año y medio, Ramiro. año y medio. Ajá, y papá me dijo, Cholo, no funcionaba así, no puede tomar decisiones, no, así no funcionaba. Cuando ya la adquiere el 100%, pues ya tenía muchos choques con la gente. No lo querían. De la ruta de Rivas decían que era una ruta como maldita porque tuvieron 17 dueños. Wow. Ramiro fue uno de los últimos que más duró, que estuvo como 7 años, creo, 8 años, me ha dicho papá. Y después llegó papá y la gente decía, no pudo Ramiro, que era empresario, va por usted, que era chofer de Ramiro. Wow. Entonces es ahí donde se pone el asunto cuesta arriba. Y donde mi papá tuvo que tener batallas, luchas con usuarios, con grupos gremiales, incluso está la anécdota de uno de los sacerdotes. Sí, es muy buena esa anécdota, él me la contó una vez y por eso él puso una frase, me contó, esta frase que si no se me olvida, si la parafraseo, él me disculpa, pero es,
que Dios te dé más de lo que tú me deseas, si no estoy equivocado. Exactamente así es. Ahí empezó eso. Sí, eso fue porque, bueno, cuando mi papá se formó como empresario, estuvo el tiempo de lo que, bueno, yo no recuerdo, porque no existía, la crisis de Carazo y de esas situaciones y esas presidencias que hubo fluctuaciones de que el dólar estaba 8 colones y subió un montón y que Sí, como hubo los 80. escasez, hubo escasez de insumos y un montón de cuestiones difíciles que pasaron. Entonces mi papá, como él decía, estaba sacando juego con la Rutica. Problemas con los usuarios, problemas con, no hay apoyo de nadie. Y el pueblo estaba muy bravo porque, pues, el mismo gobierno subió tarifas. No era algo que él fue y él me decía, Cholo, si no las cobraba, ¿cómo pagaba el diésel y las llantas? Si todo estaba carísimo, tenía que cobrarlas. Entonces, al organizarse el pueblo, intercedió, creo que era un padre, no recuerdo muy bien, no preciso, pero creo que con apellido Bando o algo así. Y tuvo una discusión con mi papá y fuerte en ese momento. Y creo que fue cuando mi papá, él al ver tal vez la corazonada de este señor, ¿verdad? Mi papá se volvió y le dijo esa frase, ¿sabe qué? Que Dios te dé más de lo que tú me deseas. Y creo que de ahí, de una situación como esta tan difícil, ¿verdad? Que él estaba lidiando con todo el mundo en su contra, nació una frase que siempre las personas van a recordarla, que mi papá se lo ponía en los buses atrás, en la cola, en el bumper, en la parte de atrás, que Dios te dé más de lo que tú me decías. Y de hecho que fue una frase que por muchos, muchos, muchos años se utilizó durante la empresa, la familia. Incluso, no sé, cuando habían afiches publicitarios, todo incluíamos la frase que de mi papá, que sinceramente nació una situación pues, de caos, por así decirlo. Pero a pesar de todo ese montón de caos que él tuvo pues, que sortearse, logró salir adelante. Creo que con el tiempo, la resiliencia, eso de que se tropieza, se cae, se levanta, todas estas cuestiones, además de que mi papá siempre fue una persona de dialogar con los pueblos, escuchar a la gente, buscar los pueblos, se fue ganando el respeto, la admiración, la aceptación de la gente, poco a poco, porque sí, cuando empezó, fueron cosas muy difíciles. Pero ya cuando mi papá logró establecerse, creo que la gente, los pueblos le admiraban mucho por lo valiente que fue. A mí me cuentan las historias aún, y los amigos de mi papá de esos tiempos. Cholo, yo me recuerdo de su papá aquí, en Barrio Aladitico, bajo el bus azul de Pueblo Nuevo, o el del rojo de Canán, la roja. Todas esas historias a mí me cuenta la gente que aún pues sigue en vida y a veces me los topo y me hablan de papá. Y entonces él se ganó la admiración y el respeto por eso. Además de que mi papá siempre fue una persona que él estuvo, siento yo que para los pueblos, porque él siempre colaboraba, que si había un huerto, que él les ponía un bucecito, si no podían comprar la caja, muchas personas, mi papá los ayudó con eso, que si habían fiestas, que un premio para alguna actividad, que se dañaba un camino, ahí papá sí colaboraba en eso, yo mismo lo vi, volando pala, pico, sacho, todo, para arreglar un paso, trayendo una alcantarilla, poniéndola, buscando a alguno de los que tienen maquinaria cerca para resolver siempre, porque papá decía, Cholo, está la finca de nosotros. Entonces tiene que venir de yerbar a porcar, tiene que quitar un palo que esté feillo, estos caminos son nuestra finca. Eso nos enseñó él. Entonces siempre él estuvo y la gente veía eso de mi papá, que él siempre estaba tratando de que si él como empresa, como empresario iba bien, los pueblos también iban a ir bien y que todo pues iba a ser ganancia para todos. Entonces él siempre por esa manera siento que se ganó pues esa admiración, ese respeto de una gran mayoría de las personas. Excelente. Yo me he imaginado siempre a Wilfrido de esa manera. Yo no lo conocí en esos tiempos, pero yo me imaginé que era una persona así, porque su manera de conversar, su manera de pensar, ¿cómo se llama? No cabe una persona que sea diferente, ¿verdad? El otro día conversábamos, Rolando, que se sufrieron momentos difíciles y ya con empresa en algún momento se vivió momentos muy difíciles, por ahí de los años 90, más o menos. ¿Cómo tuvo la mentalidad don Wilfrido o cómo se acuerda usted que pudo haber vivido ese momento para sobrepasar esos momentos difíciles? Bueno, pienso que
a lo largo de los años de mi papá como empresario, ¿verdad? Em, el proceso de modernización del transporte, los cambios generacionales también, Ujú. las influencias y de la globalización, la apertura de los medios y todo, que digamos que sí, desde el 90 en adelante esto vino explotando. Ujú. Mm, pienso que mi papá, de la manera en cómo él creció, al tener que soportar tantas adversidades, donde él me decía, vea, Cholito, ya había momentos de uno cuando estaba chiquillo que ya uno no sabía que por qué mejor Diosito no se lo llevaba. Wow. ¿Qué? Sí, ¿por qué? Porque era tan frustrante tal vez las situaciones que estaban enfrentando ellos en su niñez, pero lograron superarlas. Tal vez eso de que él creció viendo esas dificultades y que se superaban, fue lo que le dio a mi papá la capacidad pues, de seguir adelante a pesar de las adversidades, a pesar de que hubieron momentos muy difíciles. Vamos a ver, papá, primero, cuando él se fue inicialmente, lo que tenía eran 3 bucecitos muy malitos. Ujú. Dejó de ser socio de Ramiro, él ya se hizo solo él. Ya en ese momento, digamos que eso fue como en el principios de los 80. Sí, papá empezó como en el 78, principios de los 80. Creo que ya lograron que Ujú. pusieran corriente en Pueblo Nuevo. Ya eso le vino a ayudar mucho para poder hacer todo lo que era mantenimiento de los buses y todas sus cuestiones. Em, Empezó a hacer enreditos y cositas para ver cómo crecía. Fue adquiriendo un bucecito más, otro bucecito, cambiando un bucecito, pensando cómo crecer. Entonces también papá pues empezó a jalar estudiantes, hacía excursiones. Siempre me contaba de la gente de la ferretería Núñez que tenía un equipo de fútbol y que los jalaba. Entonces él siempre, no solamente jalar a la gente de la ruta, siempre buscó por dónde, por dónde, por Ujú. dónde, por dónde. Así fue creciendo, fue estableciéndose y en el 85 él vio que para poder crecer tenía que moverse más cerca de San Isidro, porque repuestos, Ujú. combustible, la terminal de buses. En realidad las rutas nacen de San Isidro hacia los pueblos, Ujú. todas las de Pérez Celedón. Necesitas saber dónde nacen las rutas, no dónde terminan. Fue cuando se fue para Sinaí. Y vamos a ver, como papá, pues tenía muchos de los empresarios fuertes que había en ese momento. Él era muy joven como empresario. Encima de él, eh, en el 85, 86 más o menos, sí. Don Virgilio Elizondo, que era el que tenía servicios urbanos, que así era como se llamaba, que era lo de Palmares, Ujú. eran como 7 buses nada más. Como que puso en jaque a mi papá de hecho para adelante. Ah, sí, yo le compro. Inicialmente buscó a mis tíos, pero como que no le dieron pelota. Y se buscó unos socios y fundó lo que se conoce hoy en día como Autotransporte en Monvalé. Mucha gente no sabe, pero Monvalé significa Mora, Porras, Valverde, Alfaro y Hernández. Eso es lo que significa Monvalé, que eran los socios. Vamos a ver Mora, Daniel Mora, Humberto Porras, luego Elías Alfaro, Elías Valverde, perdón, Carlos Alfaro y mi papá, Wilfrido Hernández, Monvalé. Fundamos Ballet y entonces integra las operaciones de lo que él tenía, más lo de los buses de Palmares, que decía la gente, ¿verdad? A partir del 86 en Sinaí. Ya en ese año mi mamá se involucra más todavía, porque sí, durante todos esos años en Pueblo Nuevo, mi mamá siempre le ayudó mucho a mi papá con el tema de los buses. Mi mamá lo ayudaba a arreglar los buses, Ujú. tartizaba los buses, le volaba lija para echarles pintura. Bueno, ella, ¿qué no hacía? Y ella se integra más ya como en esta parte, al crecer más la empresa, a lo que fue la parte administrativa. Y mi papá entonces se empieza a dedicar más a lo que es la parte mm, legal técnica, que Ujú. en ese momento era lo que era el MOP, que era comisión técnica, era diferente cómo funcionaba el sistema antes. Pero él veía todo lo que era el MOP, permisos, esas cuestiones Ujú. legales, técnicas, y todo lo que era el mantenimiento de los buses, taller y esas cuestiones y choferes. En el 93 mi papá sufrió una situación de salud y por cuestiones de la vida, pues la familia se decide pues, vender la parte de él, de Molvalé, Ujú. y así pues deja de ser socio de Molvalé. 94 se le da la oportunidad a él de adquirir lo que es de Franel y Artavia en ese entonces, que era la ruta de San Ramón Norte y Los Ángeles de Páramo. Y a partir del 94, entonces ya la empresa de mi papá queda con el distrito de Rivas y distrito de Páramo. Ujú.
Ya para esos años creo que las empresas estaban muy maduras, los empresarios de transporte ya estaban muy maduros, ya se había dado un cambio generacional porque ese señor don Virgilio ya había salido, don Amando de Amanelli también ya había salido, era Henry Fernández, estaban los Blanco, Iván Blanco, Alberto Blanco, estaba mi papá y quedan algunos cuantos socios todavía de lo que éramos Valgen. Ya hacían como estableciendo mal los sectores de cada una de las rutas, de cada una de las empresas. Entonces, muchas de las adversidades que mi papá me contaba, que había esos choques entre intereses de empresarios en los años 80, ya todo eso se iba calmando, ya había madurado mucho el tema y ya se habían establecido más que todas las empresas. Y van pues, este, hasta el año 2007. Ujú. La empresa siguió funcionando, por así decirlo, dentro de su normalidad, que era dándole servicio de bus a La Piedra, Buenavista, Talmital, Pueblo Nuevo, luego el lado de San Gerardo, Canán, Chimirol. En esos entonces del 90, como el 93, 94, recuerdo que mi papá empezó a meter bus a Herradura, imagínense. Era una cazadorcita chiquitita, azul. Sí, de hecho que tuvo una pequeñita mucho tiempo y después con lo que trabajó fue con buseticas de las Toyotas Coaster porque el camino era tan angosto y todo que era súper incómodo para los otros buses, entonces tuvo que cambiar por eso. Recuerdo Herradura, luego, bueno, Rivas, Guadalupe, Rivas, quedó con La Bonita, Sinaí, y del otro lado quedó Los Ángeles de Páramo, Santo Tomás, Santa Eduvige, San Ramón Norte, San Ramón Sur, Pedregosito, Pedregoso. Esos eran las rutas que por muchos años se trabajaron de una manera estable, por así decirlo, sin que hubiese mucho cambio dentro de la empresa. Recuerdo que durante muchos años, como hasta el 2004, mi papá lo que hacía era que traía buses que todavía estaban dentro de la utilidad, vida útil. Los pintaba, les adaptaba situaciones mecánicas más para las rutas porque no eran rutas fáciles y así fue como él siempre fue manteniendo buses siempre en excelente estado, muy bonitos, siempre los cuidó mucho. En el 2004 recuerdo que ya se compró un bus nuevo, un bullejero, ese bus fue, recuerdo, icónico durante mucho tiempo. En el 2007 se da otro paso, que ahí fue cuando se decidió adquirirle a Juan de Dios Madrid la ruta de transporte Mapica del Sur, que esto era lo del sector del Río Nuevo. Ajá, cuando se adquirió, aún funcionaba la ruta de Sabegre, ya tiene varios años de que no funciona. Luego, además de Sabegre, San Cayetano, Calle Mora, Santa Rosa. Y ahí la empresa como que empezó a dar un cambio de ya como ir sectorizando más, porque ya unió un corredor común que se compartía, que era hasta Pedregoso. Entonces el sector de Río Nuevo con Páramo y con la parte de Rivas. Entonces la empresa como que servía ese sector del cantón y siempre tratando también de dar el transporte de estudiantes en los colegios que estuvieran dentro de esas zonas. Como por ejemplo el Colegio Ambientalista en Pedregoso, en el Colegio de Los Ángeles de Páramo. Estuvimos como 4 o 5 años trabajando ahí también. En el Colegio Canán, el Colegio Sinaí, en el UNESCO también, y el nocturno. Ahí también mi papá a los estudiantes. Siempre trató como de incluso cubrir las necesidades de servicios especiales y ese tipo de cosas de los pueblos. Siempre trató de estar en eso. Para el año, bueno, durante todo ese tiempo siempre fue la cabeza de la empresa. Cuando ya en el 2007, por así decirlo, tenemos un crecimiento en la empresa, yo ya me integro. Siempre mi hermano trabajó con mi papá al lado de él, desde que era un chiquito, ¿verdad? A mí me cuenta que ahí baja Tabito en bicicleta que se quería matar como con 8 o 9 añitos de Pueblo Nuevo Olvidas a recoger un repuesto que tal vez le habían mandado en el bus de Canano. Cosas así, ¿verdad? Mi hermano siempre estuvo al lado de mi papá ayudándolo a formarse. En el 2007, cuando se da esto, la ruta de Río Nuevo, yo me integro a la empresa, ya al haber más choferes, más rutas de estudiantes, más buses, entonces es cuando ya se empieza a tomar como una metodología más empresarial, salir del contexto familiar.
Y fue donde ya empezamos a definir funciones. Ok, aquí hay que hacer departamentos. La legislación de transporte del MOB exige que se cumpla con departamento de esto. Si usted tiene más de tantos buses, necesita... Entonces empezamos a acomodar más la empresa. Cada uno ya con sus funciones. Mi papá ya con su parte, mi hermano lo suyo, yo lo mío, mi mamá lo suyo. Cada una de las funciones. Y así fuimos trabajando de ahí en adelante. Ya se empezó a formar una empresa, por ejemplo, una empresa grande. Hernández Solís, digamos, ya con cuántas, más o menos cuántos usuarios hacían ese tiempo, en ese recorrido. Qué difícil darle por números, ya esos datos no los recuerdo. Sí, bueno. Vamos a ver. Hernández Solís, en realidad, creo que como en el 80 y algo, 84, 85 es que se funda en sí como sociedad. Ok. En el 2007 lo que sucede con Hernández Solís es que ya crece a otro nivel. ¿Por qué? La adquisición de la ruta de Juan de Dios Madrid nos abrió como más oportunidades, más alcance. Entonces ahí fue donde vimos en el 2007, fue exactamente que cambiamos el rumbo porque la misma empresa es curioso porque yo veo que las empresas es como algo abstracto. Te consume tiempo, dinero, pensamiento, un montón de cuestiones. Está demandándote, ¿verdad? Cuando se hace esa adquisición de más rutas, entonces como que la empresa nos dice, bueno, ok, pero yo ya no puedo funcionar como veníamos haciéndolo. Para yo funcionar de una manera más óptima necesitamos hacer estos ajustes. Sí le puedo hablar tal vez, porque lo tengo muy claro, la cantidad de carreras y la manera en cómo se daba el servicio. Voy a darle un ejemplo muy claro. En ese entonces, los pueblos de La Piedra, Buenavista y San Juan solamente tenían servicio los lunes, los jueves, los viernes y los sábados. El bus salía a las 5:30 de La Piedra, pasaba por estos pueblos, a las 2 de la tarde se regresaba. Llegaba como a las 3:30 de la tarde. Un bus al día. Ajá, pero solamente 4 días a la semana. Cuando yo pues ya me integro a la empresa, empiezo un poco a ver el tema de números, de la rentabilidad, de la cobertura, de los tiempos de ocio del equipo y un montón de cuestiones más. Fue cuando se hizo un cambio en el 2010, totalmente operativo, y digamos que pasamos de un 20% de servicios al 100% que en ese momento se representaba. Es decir, de Rivas hacia San Isidro habían como 6 buses que salían exclusivamente de Rivas, más los que pasaban de los pueblos y la gente de ahí tenía que, pues, como quien dice, utilizarlos, ¿verdad? Porque era lo que pasaba por ahí. Cuando se hace el cambio pasa más bien a que tenga 14 servicios durante el día, cada 45 minutos. Eso exigió hacer otros cambios. ¿Por qué? Porque ya el bus de La Piedra se necesitaba todos los días aquí en San Isidro para acomodarlo. Entonces le trajo el beneficio a las comunidades de que ya tienen servicio todos los días, como en la mañana, mediodía y en la tarde, arriba. Entonces miras que esa transformación o esta cuestión que la empresa llegó y exigió hacer por el volumen ya de cantidad de buses, de choferes, de disposición de equipo, de tiempo, de todo, miras que fue como un punto muy clave para la empresa. ¿Por qué? Pienso que a mi papá lo que le pasó fue lo siguiente. Todos los años de trabajo que él tuvo con su familia, todo lo que mi papá le enseñó, en este caso a Gustavo y a Rolando, de trabajo con los buses, todo ese montón de años que estuvimos con él, hasta llegar a tal vez al 2007, 2010, que ya éramos hombres más maduros, mi hermano y yo, que colaboramos de una manera más profesional y más estable con la organización de la familia. Eso nos permitió a nosotros poder tal vez, vamos a ver, mezclar tal vez todas estas dos partes, tanto las bases de lo que mi papá construyó, como las oportunidades que nosotros tenemos con nuestra visión. Porque mi papá no estaba muy de acuerdo con que yo fuera a poner tantos buses para Rivas. Porque no decía dónde estaba la gente. O sea, ahí hubo primero como un choque de ideas. Totalmente. Ajá. Fue muy complicado. Lo viejo con lo nuevo. Fue muy complicado. Esto nació así. Un día llegó mi hermano y le dijo, papá, ven acá. Y agarró una lata de 5 horas, una lata de carrocería. Mira, es que yo pienso que aquí estamos mal con el bus de Canán.
este bus debería trabajar así, en vez de salir de San Isidro para Canán en la mañana, más bien deberíamos dejar a la gente de Canán, el Canán le decía uno, ¿verdad? Muy tarde, traerlos de la mañana hacia San Isidro para que esto y esto y esto y esto. Y empezaron discusiones. Entonces vieras que yo como que aproveché esa oportunidad de que mi papá me empezó a acceder a dar chance que probáramos eso. Dije, no, esto no va a servir así. No, 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 eso no va a ser. Y yo empecé a dar los horarios y empecé y me senté y empecé a darle y a darle. Entonces, lógicamente, si usted tiene tantos años de que usted lo que le da son 2 horarios al día a un lugar, usted le dice, ve su hijo, ¿verdad? Que tiene, no sé, 2, 3, 4 años de que ya está formalmente ayudándole en su empresa, dice que no hay que poner 4, sino que hay que poner 12. ¿Usted de dónde va a sacar usted la gente? ¿Qué le sucede? Fue muy complicado. Mi hermano tenía mucha apertura de la nueva generación, pero mucha influencia de la manera en cómo mi papá fue duro y de todas esas cuestiones. Entonces, tenía visión, pero tenía que ser un poco más moldeable mi hermano, ¿verdad? Luego, mi papá y mi mamá, la resistencia, que cómo se me ocurrió a mí tantas cuestiones y todo. Entonces, fue muy difícil. Fue un proceso más o menos de un año familiar, ¿verdad? Porque lo que es que es muy difícil las empresas familiares. Sí, 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 sí. Mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Mis hermanas, pues ellas nunca colaboraron directamente con la empresa en algunos momentos, pero siempre fuimos mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. A veces era muy frustrante porque tal vez las ideas tan futuristas, decían ellos, que yo tenía, chocaba con lo conservador que ellos podían ser. Mi hermano, yo le vendía la idea, él la entendía. Entonces ya tal vez se le puede interceder un poco más sobre todo con mi mamá, para ir viendo y cambiando. Entonces, fíjate que fueron procesos muy complicados, porque para mi familia yo siempre voy a ser el chiquillo menor. Nunca lo van a tomar uno con seriedad, nunca. Es como, te dicen, el menor es más chiñado. No, en realidad, vieras que en estas cuestiones de negocios familiares es un problema. Generalmente el hermano mayor o la hermana mayor en un negocio familiar es al pobre o la pobre que le toca llevar, como quien dice, en la batuta y fuerte. Ellos se tragan los momentos más frustrantes de papá y mamá en el momento en que estamos empezando con el negocio, los colerones, las chichas y hasta cuando están bravos, ¿verdad? Ellos. Ya con uno no son tan fuertes, entonces es muy complicado para los hermanos mayores en un negocio. Y a veces estas situaciones hacen que incluso a uno como hermano menor, y ya tal vez de otra generación, entonces es un poco complicado porque ellos piensan que uno está... me da risa porque siempre me lo decían, usted está muy volado, mente, ¿cómo se lo ocurre a usted? Entonces, fue muy difícil, pero gracias a Dios, a pesar de que a veces incluso hubieron decisiones dentro de la familia, o decisiones de mi papá que no fueron las más acertadas, pero se tuvo que lidiar con el precio, hacen no tomar la mejor decisión. Hubo mucho éxito también, mucho éxito. Y a pesar de todo esto, creo que mi papá fue entendiendo que él ya tenía que, pues, siendo relevado poco a poco en cada una de las cosas, porque ya creo que mi papá más o menos como con unos 72 años, 70 años, perdón, como con 70 años ya él se retiró totalmente de la empresa. Y él quedó, pues, confiando en el buen trabajo de Gustavo y de mi persona, ¿verdad? Y de mi mamá. Pero sí se lo digo, es muy difícil, la empresa familiar es muy difícil. Mi papá vivió momentos muy difíciles porque, piensen ustedes nada más, a veces ni siquiera uno con la familia se logra llevar y tiene que buscar su vida aparte, Sí. su manera de ser aparte, porque usted choca con una hermana, con un hermano, porque su pensamiento es esto. Hay personas que tienen la oportunidad de salir, por así decirlo, salir de aquí, abren su mente, ven otras cosas, y cuando llegan con esas ideas, a veces la familia pues no son acogidos como... Entonces hay muchos choques y muchas cuestiones, y los negocios familiares, lo más difícil de los negocios familiares, que fue lo que a mi papá le pasó, es cuando los hijos crecemos y somos adultos. Ahí es cuando ya empezamos a tener los choques familiares con el negocio, ideales, ideas, temas, cosas. Y llega a ser también una adversidad para una persona como lo fue mi papá. Ya el hecho de que pues, cada uno tiene su manera de ser, sus intereses individuales. Ya cuando una empresa familiar crece las personas, los hijos, la generación nueva, ya cada uno va a tener que pensar en
en su familia, si es que tiene su familia o su hogar, su casa, sus cosas. Entonces ya ahí eso también empieza a generar pues ciertas situaciones en la empresa familiar. Eso es un tema muy interesante que muchas personas, muchas empresas, hasta exitosas en la zona o hasta en el país, viven. Que la gente piensa que una empresa exitosísima, pero tal vez por dentro está destrozada por los temas familiares. Y siempre lo he dicho, el problema de la empresa familiar es cuando la gente crece, cuando los hijos crecemos, queremos ir a disponer y a mandar de lo que tal vez fue el capital que forjaron nuestros padres, con muchas situaciones y necesidades que tal vez ni existían pues, cuando ellos los pasaron para poder formar ese capital. Ese cambio es lo que mi papá se vio, de hecho se vio afectado pues por esta situación que no sé si es que es parte del ciclo de los empresarios, ¿verdad? Que somos relevados y nos va a suceder eso con la generación que viene y es un precio duro y complicado. Hay personas que no les sucede eso, pero o sea, es una situación que llega a pasar. Ahí, vieras que en muchas cosas, en varias cosas que yo he leído, hay muchos empresarios de empresas que deciden nunca involucrar a los hijos si realmente ellos tienen un deseo sano, o sea, un deseo que nazca de entrar y formar parte. Y he escuchado muchos casos que más bien les dice, usted nunca se arrime aquí, busque usted vida por otro lado, pero nunca se arrime a una empresa ya formada por un padre, ¿verdad? O sea, por un padre, familia, para que sean los hijos que busquen como un camino propio, ¿verdad? Así, y que no se vean con ese pensamiento de choque muchas veces. Puede haber sido una posibilidad. En realidad yo considero que lo que sucede en las empresas familiares, pienso que tal vez, viéndolo desde la perspectiva de quién fue mi papá y toda su historia, yo considero que el problema es cuando nuestros padres han pasado situaciones tan difíciles como tal vez las que mi papá pasó y no quieren lo mismo para sus hijos, quieren darle una mejor calidad de vida. Y estas personas vienen y nos dan muchas cosas a nosotros los hijos. Sí, hay que aceptarlo. Vivimos con muchas comodidades. ¿Por qué? Por el esfuerzo de esos padres empresarios. Lastimosamente desconocemos el esfuerzo que hay detrás de las empresas de estos señores o estas señoras, nuestros padres, madres. Y esto que usted dice de esos empresarios que no quieren involucrar a los hijos, creo que es porque todos necesitamos tal vez un tropiezo en la vida para valorar. Y estos señores no quieren involucrar a veces a los hijos porque se las ponen muy fáciles. Yo conozco muchos casos de empresarios exitosos que sus hijos, ellos están a muy buenos estudios, pero aún no los involucran. ¿Qué hacen? Los mantienen bajo muy buenas condiciones y facilidades para que puedan estudiar, especializarse y hasta tener trabajos en otros lugares para que maduren y tengan experiencias. Ese fracaso o esa dureza para madurar que los hijos de los empresarios necesitan o hemos necesitado, creo que ellos, los que no quieren involucrarlos es porque saben que si delegan las empresas de ellos a sus hijos y estos no saben lo que costó, no toman buenas decisiones y habrán personas que van a estar como la competencia o los que tienen intereses en esas empresas. Van a estar, ¿qué? Ahí viene Rolando, no es tan gallo como el hombre. A este sí nos lo vamos a hallar por dentro, nunca ha estado metido dentro de los buses, no sabe nada. En estas empresas que somos socios de Wilfrido vamos a ver cómo lo arrinconamos y vamos a hacerle ver que esto no funciona y no sirve. Y Rolando sin experiencia se mete en la empresa de Wilfrido y ¿qué pasa? Lo arrinconan y se acabó la empresa. No tuvo armas, no tuvo criterio para defenderse. En cualquier empresa, cualquier hijo que está pues lejos del negocio y se llega a enterar, pues lastimosamente no tienen el mejor resultado. Y hay otros empresarios que tal vez pienso que en esto sí fue el caso de mi papá, que involucran a sus hijos, que apenas pueden, por la necesidad. Mi papá le pasó eso porque él necesitaba quien le alumbrara y quien le alcanzara llaves. Ahí está Gustavo.
Y en la empresa todos crecimos viendo que hasta mis hermanas iban a ponerle tuercas a los tornillos. Todos, todos. Sí, sí. Entonces mi papá nos involucró desde que éramos unos chiquitos. ¿Qué pasa? Yo me recuerdo que yo con 8 años le ponía tuercas a los tornillos de la carrocería de un bus porque lo estaban arreglando, refaccionando, que era lo que hacía. Ujú. Desde que yo tengo como 4 años guindado el paral de la faja a mitad entre los buses, igual que mi hermano. Entonces tal vez ese proceso que desde niños estuvimos metidos dentro del negocio es lo que hizo que mi papá viera que formó Ujú. dos hombres con muy buenas bases de lo que era el giro del negocio para darle continuidad. No siempre pasa lo mismo. Eh, Mi papá ha tenido o tuvo colegas con hijos, de que sinceramente yo veo que los hijos de algunos colegas tal vez no tuvieron esa cercanía de que eran unos niños. ¿Por qué? Porque tal vez no los llevaron al taller a que se majaran los dedos ahí con algo y se llenaran de grasa o tantas cosas que fue diferente. Máxime que como usted dice, su papá cruzaba del taller a la casa al taller y uno iba atrás y lo tenía al Ujú. frente. Ujú. No todos los empresarios les pasa lo mismo, no todos los empresarios tienen la misma, no sé, bendición, capacidad, fortaleza, debilidades, demás cosas. Y pues la historia de cada persona es muy distinta, de cada uno de los empresarios. Yo sí puedo decirle que, pues, en el caso de mi papá, fue una persona que trabajó mucho, nunca fue de lujos, em, muy responsable. Para él no había día ni hora, siempre era trabajar y estar dispuesto y disponible a resolver lo más pronto posible las adversidades que se le presentaban a la empresa, porque no podía dejar a nadie botado ni podía trazar la carrera. Trabajó mucho por muchos años. eh, Cuando ya nos involucramos y nos hicimos más grandes, empezamos a tener problemas Ujú. de hijos, con padres, cosas que pasan. Al punto en que mi papá pues llegó a un punto que él ya dijo, no, ya no puedo trabajar con ustedes. Entonces él salió de la empresa. Se retiró. Sí, se retiró tanto por la presión familiar de nosotros, ¿verdad? Porque uno a veces no lo entiende, es inmaduro. Y ya uno pensaba que papá no servía, que no servía y que iba para afuera. Entonces ya había que visitarlo porque nadie quería trabajar con él, porque era un gritón con los choferes, porque los andaba pero en el aire, porque siempre andaba gritado, porque todo un montón de cosas que no era mentira. Ujú. Quienes conocieron a mi tata sabían cómo era, de arrancado y un montón de cosas. Entonces todas esas tal vez eh, detalles de su personalidad, que no eran los puntos más brillantes, fue lo que nosotros pues, utilizamos como para decirles que sí, aquí no funciona. Ujú. Y bueno, el momento que mi papá salió de la empresa fue cuando él, pues sinceramente esa fue como su enfermedad terminal, la soledad, Ujú. de verse inútil, inútil en lo que él formó, de verse excluido por la familia también, de verse lejos incluso de los hijos, porque la verdad, uno es un cabrón y no pega descuido. Y eso fue lo que pasó, tengo que aceptar las cosas como fueron. Y esa fue la parte difícil de mi papá. Pero siento que cuando eso sucedió, ya mi papá había tenido la gran bendición de empezar con el tema por lo que fue más recordado los últimos años, que fue los bueyes. Los bueyes. Ajá, como desde el 2007. Entonces vieras que mi papá desde el 2007 empezó con este tema de los bueyes y yo iba detrás de él lindando. Y creo que cuando él estuvo ya de 5 años después de haberse metido con los bueyes fue que él tuvo que enfrentar una soledad. Ujú. Entonces el tema del hobby de los bueyes, el gremio de esta gente, las buenas amistades que hizo y todas esas cuestiones. Le ayudaron mucho. Ah, sí. Le ayudaron mucho. De hecho que la gente conoció a mi papá en 3 etapas, digo yo. Antes, durante y después. Antes de ser empresario, Ujú. durante su periodo empresario y después de ser empresario. Después me refiero a cuando él ya salió de trabajar, pero siempre seguía siendo socio. Ujú. Esa última etapa. Ujú. Esa última etapa mi papá, a pesar de muchas cosas, él la vivió muy bonito. Disfrutó mucho el tema de los bueyes. Conoció mucha gente a nivel nacional. Ujú. Dedicado de boyero en un desfile del 2017 en San José, homenajeado en gran cantidad de lugares, en los pueblos aquí donde mi papá por años trabajó, eran felices en invitarlo que ya los bueyes, siempre tuvo bueyes muy bonitos, muy presumidos, muy de todo, igual que sus carretas. Entonces vieras que ese fue como el refugio emocional Para él, para él, ajá, eso, como que volver al campo que fue donde él nació.
siento que eso fue una etapa que mi papá pues logró disfrutar mucho. Ujú, Con el tiempo pues también uno pues fue acercándose de nuevo y entendiendo y mi papá cambió mucho su ujú. personalidad, que creo que la presión empresarial y laboral durante tantos años era lo que lo decía él, una persona acelerado, evitado, de carácter fuerte y todo, porque después de que mi papá salió de eso, era que mi papá se convirtió en un hombre muy tranquilo. Usted Sí, sí, yo me que recuerdo, compartió con él claro, como claro, vecino, claro, yo ¿sabe? en ese momento, como le digo, y es cierto lo que usted dijo, yo nunca lo conocí en ese tiempo, o sea, solo muy poquito, ¿verdad? Pero sí era una persona, se decía que era una persona bien, bien Fuerte. fuerte. Y cuando yo lo conocí aquí, era una persona amable, Pasivo, apacible, ajá. conversador, Ujú. siempre dispuesto a contar una historia como mi abuelo en el tiempo de antes. Eh, yo aprendí mucho de él, de esas historias, porque por eso lo traigo aquí, porque em, fue un hombre que se veía de esa manera, como usted, un hombre sencillo, siempre vestido con el mismo tipo de pantalón, con el mismo tipo de zapatos, el mismo tipo de camisa. Era una persona concentrada en hacer crecer una empresa, un sueño, un otro hijo, por decirlo así, en esa empresa, que termina en cierto punto él saliendo y fue un momento empresarial que tal vez muchas personas hoy lo vemos desde afuera y cuando vamos a compartir esta entrevista, de cómo también en un tiempo empresarial, cosas emocionales que hay que resolver, ¿verdad? Que es muy importante para una empresa y cualquier empresa y importante tener un final tranquilo, porque yo pienso que para cualquier empresario o cualquier emprendedor, ¿verdad? Que tenga un sueño empresarial, es tratar siempre al final de estar tranquilo y que todo esté tranquilo al final. Y yo creo que un Wilfrido, así como se veía sencillo y todo siempre, al final, pues así dejó este lugar. Verás que mi papá, este, Dios seguro me dio la posibilidad de que papá descansara en mis manos, porque así fue. Y yo lo que le puedo decir fue que mi papá se fue con mucha paz. Ujú, Verás que mi papá viene de gente de raíces de Santa María de Ota, y la gente que viene de Santa María tienen pues sus raíces católicas muy fuertes, muy fuertes. Entonces mi papá, le puedo decir que los últimos años, yo recuerdo que mi papá lo que hacía era ir a misa ujú, y rezar, y rezar, y rezar. Entonces miras que siento que él se fue con una sanidad espiritual y con una tranquilidad que mi papá creo que él le dijo, Diosito, quiero morirme de un solo, no quiero sufrir, no quiero nada. ujú, Diosito lo escuchó y así se fue. Y mi papá creo que murió en paz, ujú, aceptando que ya había hecho lo máximo por luchar por sus ujú, situaciones, ujú, lo máximo por tratar de resolver sus situaciones, pero que ya ha llegado todo a su final. ujú, Y él aceptó con mucha resiliencia, con mucha paz y con mucha humildad que ya, pues, seguro era el momento de irse, porque mi papá fue así, fugaz, ujú, fue rápido, inesperado, y siento que mi papá por los últimos, no sé, te puedo decir que los 2 últimos años que yo, así para hablar poquito, ujú. 2 años, mi papá fue una persona que lo que hacía era buscar paz en su corazón. Bueno, Creo que él descansó con mucha paz, muy tranquilo. Las cosas que él dejó aquí, pienso que mi papá dejó, primero que todo, dejó una familia que la integramos, hijos muy buenos, ujú, Gustavo, Jenny, Jennifer y yo. Creo que somos hijos brillantes, nos dieron muchas y muy buenas oportunidades, posibilidades, herramientas, y creo que los cuatro logramos aprovechar ese esfuerzo que mi papá hizo por ujú, nosotros. Em, También dejó una empresa ujú. que el día de hoy, pues los vecinos de los pueblos siguen hablando de la empresa de mi papá, De un Wilfrido, de claro. Wilfrido, ¿verdad? Sí, porque creo que se siguieron manteniendo pues esos valores que él tenía como empresario en su empresa Ujú, y todas esas cuestiones. Además de eso, dejó en la sociedad también, dejó una huella muy,
muy interesante como pionero en transporte, como pionero en pueblos, en muchas cosas Ujú. del desarrollo y muchas cuestiones más. En el tema de los bueyes también será muy recordado mi papá, porque la gente se sorprendió que como un autobusero que no sabía nada de la tierra era boyero y tan Ujú, bueno. ujú. Lo que pasa es que ellos no sabían la historia de Wilfrido Niño y todas esas cuestiones con los bueyes. Y mi papá en cuanto a eso fue un boyero que sinceramente, así con todo el orgullo se lo digo, siempre le gustó tener las mejores carretas. Sí, sí, yo las conozco. Ujú. Bellísimas carretas. Siempre le gustó tener los yugos Ujú. originales cristobalinos hechos de don Sigifredo Garbo. Eran esos. Sus carretas tenían que ser del taller de don Eloy Alfaro, allá en Sarchi Norte, Ujú. hechas por don Uriel de la segunda de la generación de los hijos de don Eloy. Ujú. Las carretas hechas por don Uriel, pintadas por fulano y por sutano allá en Sarchito. Entonces mi papá siempre en eso, sus carretas fueron impecables, los bueyes también. Mi papá a mí me dejó esa herencia de los bueyes. Yo heredé un poco el tema de ser caballista, como dicen, ¿verdad? Por mi abuelo paterno. Mi abuelo Jeremías siempre tuvo bestias hermosas, decía mi papá. Experimenté un poco eso, pero es que en realidad cuando vi cómo era esto, los bueyes, me cautivó muchísimo más. Además que fue algo que compartí mucho con papá. Y le puedo decir que en mí, mi papá dejó una herencia que ya no todo el mundo lo ve como una práctica común, que es tener Ujú. bueyes en fincas. Ujú. Y yo lo disfruto mucho. Tengo una anécdota que fue una vez a un desfile, ya yo no sé ni a cuántos desfiles fui yo con mi papá. Había desfiles que yo ni siquiera iba con ropa de boyero, ¿verdad? Ni sombrero, ni nada, era ropa casual. Estaba durmiendo yo en el carro y me despertaron porque mi papá estaba loco por unos bueyes gemelos, unos terneros gemelos que tienen 10 meses. Y me decían, Cholo, si usted a Wilfrido está, ya nos tiene como loco, lo que ocupamos es que usted le diga que los eche en el camino y se los lleve, porque ya. Entonces yo me fui a ver los terneros, gemelos, muy bonitos, muy bonitos. Le dije a mi tata yo, papá, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Llevamos o qué? ¿Se puede? ¿Cómo estamos? Sí, sí, Cholo, sí, sí, es que yo no sé usted qué allá. Bueno, está bien, pero son Ujú. míos. Los compramos en la sabana de Tarrazú. Y eso fue hace como 11 años. Y ahí fue donde nacieron mis bueyes, los habaneros. Que vieras que yo esos bueyes los eran gemelos, como unos perritos para mí, desde que tenían 10 meses. Hubo momentos muy, muy difíciles que papá y yo vivimos. Y yo quería venderlos. Cholo, no me vendas esos bueyes, son suyos, pero no los vendas, no lo dejo, no lo dejo, no lo dejo, no lo dejo. Y yo quería venderlos. Mi papá, dentro de sus cosas, me dijo: usted me entierra, me hace la misa en Rivas, me vela en Rivas y me entierra en el cementerio de Rivas. Y me sacó un recibo emplasticado. Vea el orden que tenía Wilfrido. Wow. Solo aquí está, hasta el 2035 está pago el cementerio para que me entierre. No tengo que preocuparse por eso. Emplasticado. Y los bueyes, usted me echa en la carreta y me baja al cementerio. Y mi papá nunca me dejó vender los bueyes. Y cuando mi papá se murió, los habaneros en una de las carretas de estas que tengo aquí atrás llevaron a mi papá de la iglesia de Rivas al Ujú. cementerio de Rivas. Ujú. Increíble, pero esos bueyes me duraron como un año y marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Año y 5 meses más después de que mi papá se me murió. Es decir, mi papá me regaló unos bueyes que los mantuve hasta poder darle el descanso a él como él quería, en lo que a él le gustaba. Y creo que por ahí yo le puedo cerrar con parte de lo que fue el legado de mi papá hasta el día de su muerte, que fue el trabajo, que fue esa tradición de los bueyes, que fue como ser empresario, que fue todo el esfuerzo, que fue ser trabajador, todos los principios, todos los valores que mi papá nos dejó. Hay muchas personas que yo sé del pueblo, de los tantos pueblos que mi papá pues conoció gente, y no le hablo solo de los distritos de Ríos, Ujú. de Páramo, no, no. Mi papá en Pejivalle, por ejemplo, cuando él trabajó en el MOPE, yo no sé ni cuánta gente amiga hizo. Ahí fue donde le pusieron chonca. Juan Roa Vargas, un señor, le puso chonca a mi papá. Ahí fue donde nació el apodo. Y en todos esos sectores en el lado de Platanares, son unos señores Rojas que tienen un aserradero. Y bueno, él me contaba. Y demasiada gente. Mi papá dejó un legado y muchos amigos. También dejó gente resentida porque tiene su manera de ser. Pero Claro, claro. sí, sí, o sea, Sí. ellos como son. Pero
creo que dejó un legado en muchas personas, una admiración, un respeto, muchos actos buenos, humanitarios que hizo por personas que se le retribuyeron a él después a lo largo de los años increíblemente. Gente que tal vez mi papá tuvo ciertas necesidades al final de sus años y él encontró manos amigas que lo ayudaron, que le dieron apoyo, que le dieron muchas situaciones. Y así Por eso dice el dicho, manos que dan nunca están vacías. No, al final. no, y mi papá siempre fue una persona que, como usted dice, que Dios te manda lo que tú me deseas. Entonces mi papá siempre cuando quiso darle algo a las personas y en retribución de todo lo que él podía pues lograr tener y todo, él lo hacía con muy buen corazón, pero él sabía por eso. Dios me da, yo también doy y eso se devuelve. Qué lindo. Bueno, Rolando, muchísimas gracias de verdad por este rato que compartió, de que la gente conozca quién fue don Wilfrido Hernández aquí en Pérez Celedón, porque aquí podemos conversar horas de historias de don Wilfrido, porque yo pasé horas con él escuchándolo, y yo y todas las personas que siguen de su Grano de Grito, yo sé que están agradecidos, yo estoy muy agradecido por este ratito, y bueno, muchísimas gracias, Rolando, muchas gracias. Un gusto, de verdad, gracias por tomarlo en cuenta, pero sobre todo gracias por tomar en cuenta a mi papá para un homenaje de estos. Estoy seguro que allá pues, donde él se encuentre está muy, muy honrado, muy feliz y muy contento con usted, con esta iniciativa, ¿verdad? Para que la gente pues, pueda escuchar por lo menos de mi perspectiva como hijo, más o menos cómo fue mi papá Wilfrido. Muchísimas gracias, Rolando, muchísimas gracias. Y a ustedes, cafeteros, ya saben, compartan, comenten y suscríbanse para poder llegar a más personas y traerles a ustedes más valor. Muchísimas gracias a todos, gracias por quedarse hasta aquí. Nos vemos de nuevo en otro podcast de Grano de Grito. Saludos, gracias, Rolando. Bueno, un gusto.